bien, hermanos, ¿qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Está preparado? Sí. Así de que vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y estamos hablando de la oración. Hace un rato estaba escuchando la prédica del pastor Chuy Olivares y cómo va, bueno, nosotros alineados a lo que ellos nos enseñan, pero cómo va alineada la predicación que está compartiendo ahorita el pastor Chuy Olivares con lo que Dios nos está enseñando acerca de la oración. Y damos gracias a Dios por ello. Esta predicación se llama Conociendo su voz. Vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y vamos a extraer el principio que aquí nos deja. Dice la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto, hablando el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Oremos al Señor, y repita conmigo esta oración de 2 horas. Señor, habla a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. La oración más larga que he hecho. Pero tenemos que entender el significado. ¿Qué es lo que significa? Que hable a nuestra vida, ¿cierto? A nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio, a nuestro espíritu. Porque su palabra es espíritu y es verdad. Aquí habla, cuando Dios nos habla, es con la intención de que le respondamos, ya sea con un amén, cuando leemos su palabra y decimos amén, ya sea literalmente o internamente. Aquí en el corazón, en nuestro pensamiento, podemos darle esa respuesta. O con un cambio de pensamiento. Esa es otra respuesta. De que, yo pensaba que esto, yo pensaba esto. Donde nuestros argumentos humanos no van de acuerdo a la voluntad de Dios o al pensamiento de Dios. Recuerde de que Dios jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano, sino que somos nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo para elevarnos al pensamiento de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Aquí está plasmado el pensamiento de Dios en su palabra. O bien podemos darle una respuesta con un cambio de conducta, no solamente de pensamiento, no solamente diciendo amén, sino con un cambio de conducta, que es una respuesta a lo que nos está exhortando, a lo que nos está exponiendo. Puede ser una enseñanza de exhortación o puede ser una enseñanza de ánimo, de fortaleza, en lo cual pues nos infla como fuerzas sobrenaturales y desciende sobre nosotros el poder de Cristo para sobrellevar las adversidades que estamos enfrentando. Amén. Pero definitivamente Él demanda una respuesta, eso es seguro, que cada vez que escuchamos su palabra, pues Él demanda un cambio, demanda una respuesta a lo que nos está enseñando, ¿cierto? Sentido común. La comunión con Dios no es un monólogo donde nada más uno está hablando. ¿Se acuerdan que sale un actor que después dice que se hizo cristiano, que hablaba del monólogo? Él hablaba que donde solamente uno está hablando. Bueno, en mi caso, yo nada más estoy hablando, ustedes están escuchando. Uno habla, otro recibe. Pero en ese escuchar de la palabra de Dios, Dios le está demandando una respuesta, y que usted le hable a través de un pensamiento
a través de un amén, a través de un cambio de conducta, ¿correcto? Entonces es hablar de una manera u otra. Otra de las formas es en la oración, cómo le damos una respuesta. Dios nos habla de 3 maneras. Nos habla de la manera al leer su palabra y al escuchar una predicación, la exposición de una enseñanza de la palabra de Dios. Esa es una. Otra manera que Dios nos habla es a través de la oración, de que no solamente estamos hablando, sino que también Él nos está diciendo de lo que Él quiere que escuchemos. Por ejemplo, Señor, mira a mi esposa, que no me cocina, no esto, lo otro, no aquello, no me obedece, mira que los niños como los tiene, mira que... y empieza, y el Señor le dice, ¿y tú? Y ya le habló. Ah, caray. Ah, caray. Y ya eso ya le demanda a usted que continúe el diálogo. Es cierto, Señor, yo también estoy fallando. ¿Se fija? Es un ejemplo. Entonces, Dios nos habla a través de la oración. Otra forma de la que Dios nos puede hablar es a través de las circunstancias. Una enfermedad, una escasez, la muerte de un ser querido, una pandemia. Y Dios nos está hablando, ¿cierto? Es fácil entenderlo. Pero lo importante es aprender a discernir la voz de Dios. Cuando habla de que, estaba diciendo de que la comunión con Dios no es un monólogo donde nada más uno habla, no. Uno habla, el otro escucha y responde. Responde con sí. Inclusive, aún el silencio de Dios pasa a ser una respuesta. Cuando nosotros le pedimos y no recibimos, pues también es una respuesta de que no nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Por qué? Bueno, escuche la predicación que está exponiendo el pastor hoy. Lo van a subir en YouTube para que usted la pueda escuchar. Y una de las razones, entre tantas, es de que, bueno, porque pedimos mal, porque puede haber desobediencia, pecado, puede haber ingratitud, puede haber donde nosotros nos sintamos superiores, como el publicano. Dice que Dios no escuchó su oración, la del publicano sí, y la del fariseo. La hipocresía es una de las razones por la cual Dios no nos escucha. Y Dios guarda silencio. Y también es una respuesta. Bueno, lo que sí es claro es de que cuando Dios nos habla, Dios nos demanda una respuesta. Inclusive hay veces que Dios nos dice, calla, escucha, prontos para oír y tardos para hablar, ¿cierto? No estamos ahí, Señor, no, tenemos que hablar cuando Él calla. Ya nos dice y es claro. No anda de que por las ramas. A ver si... No, yo hace un rato fui claro. ¿O no se entendió lo que dije hace un rato? De que fui claro. Si no lo entiende, no hay problema. Nos sentamos y hablamos. No hay ningún problema. Porque no hay veces que, pues, no somos claros con nuestras palabras. Pero pretendí de ser claro en algo que dije. A veces el silencio es una respuesta, como mencioné, y la oración nos ayuda a establecer una relación, una comunión a través de la comunicación. Por eso nos relacionamos, nos conocemos. Como he mencionado en otras ocasiones, yo no puedo decir que yo conozco al presidente de Estados Unidos, aún tenga su biografía, aún tenga sus videos, porque no hay una relación. ¿Me explico? Entonces no puedo decir si lo conozco. No, el que lo conoce, la que lo conoce es su esposa, sus hijas, sus hijos, los que están alrededor. ¿Por qué? Porque hablan con él, porque le escuchan, porque conviven, como habla, como sus pantominas. Por eso. Así también nuestra esposa nos conoce, ¿cierto?
la esposa conoce al esposo, el esposo conoce a la esposa. No solamente íntimamente, sino que también se llegan a conocer de tal manera que, mire, se llegan a parecer. Y mi esposa está preocupada por eso. Bueno, miren, mis hijos me conocen y yo conozco a mis hijos. Porque por esa relación que hay, por esa intimidad que hay de padres a hijos, y sus hijos le conocen, ¿cierto? Sabe si es un verdadero cristiano o no, si es una cristiana o no, o si es un hipócrita. La oración nos ayuda a establecer una relación, una comunión a través de la comunicación. Recuerde que para ser oveja necesita primero la confesión del arrepentimiento, seguido de lo que primero la confesión. La confesión, ¿se acuerda lo que hemos estado enseñando? Que hay dos confesiones: la confesión donde yo reconozco al Señor como mi Salvador. La segunda es la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque conozco ahora a mi abogado, quien intercede por mí después de ser ya hijo de Dios. Y es donde aquí en adelante nos corresponde a nosotros mantener esa comunión con Dios. Dios nos está asegurando: y yo estaré con vosotros todos los días. Y dice que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Los infieles somos nosotros, en lo cual cae sobre nosotros la responsabilidad de mantener esa comunión, no de Dios hacia nosotros. Dios es seguro que está la comunión con nosotros a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Sabía eso? No vaya a ser como aquellos, los de Efesios: ni sabíamos que había Espíritu Santo. No, tiene que entender acerca de la personalidad de Dios, de la Trinidad de Dios. Dios Padre en creación, Dios Hijo en la restauración, y Espíritu Santo en la regeneración, en la cual mantenemos una comunión a través de la relación que tenemos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Muy bien. Y Él nos enseña y nos da ejemplo. Dios nos dio ejemplo a través de su Hijo. Y nosotros obedecemos. Recuerde que no es el pastor quien sigue las ovejas, sino las ovejas son las que siguen al pastor. Mire lo que dice aquí. Dice, versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cómo? Porque hay una relación, hay una intimidad entre el pastor y la oveja. Se conocen. ¿Por qué seguirían al extraño? Porque más adelante dice, al otro, al extraño, al asalariado, las ovejas, para empezar, ese pastor no les importan las ovejas, no le importan las ovejas. Y por otro lado, las ovejas tampoco le obedecen. ¿Por qué? Porque no es el pastor, es un asalariado que cuando ve venir el lobo, se la llevó. Ahora, pero dice, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Quiere decir que las llama por nombre y ellas obedecen. Amén. El pastor simplemente, su chiflido, hasta distinguen el chiflido. Algunos ya me conocen hasta cómo me enojo. Algunos conocen hasta mis chistes que repito. Y miren, ya se Algunos me van a identificar cómo camino, cómo uso mis manos, porque por esa relación que hay de pastor a oveja. ¿Me explico? La oración nos ayuda a discernir más y más la voz del Señor, del pastor de pastores. Muchos creen que la oración es solo para pedir y están completamente equivocados. Donde no, pídele y pide a través de la oración. Y se olvidan,
Miren, ¿saben? Cuando venimos al culto de oración, yo doy una enseñanza para que aprendan a la oración. Ahora, no quiere decir de que paso número 1, paso número 2, hágalo así, hágalo. No, yo enseño. Porque tampoco, más bien, la manera que usted va a aprender a orar es orando. Usted no va a aprender a orar escuchando a los demás orar. No, esa es la relación que tiene esa persona o ese hermano o hermana con Dios. Usted va a establecer su propia relación con su pastor, con Jesús, con Dios, a través del Espíritu Santo. Inclusive en su ignorancia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros si nosotros no sabemos pedir. Él hace gemidos indecibles y nos enseña a que pidamos correctamente. Cuando nosotros establecemos una relación con Dios, es a través de ¿qué? De la oración, hermanos, una comunión. Y eso habla de estar interactuando, pero la oración no es solamente para pedir. Grábese esto. Hay tres razones por las cuales oramos. Está fácil. La alteración de los factores no altera el producto. Lo digo con anticipación. Pero pongo 3 razones que de aquí usted las puede derivar a muchas más razones. Es gracias, por favor y perdón. 3 razones. Oramos para darle gracias, exaltarle. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le estamos exaltando. Le pedimos también perdón. ¿Por qué? Porque le hemos fallado, porque no somos igual que Él. Y le damos gracias, le pedimos perdón y le decimos por favor. Clamamos, sabiendo quién nos puede responder, quién puede suplir nuestras necesidades, y le decimos por favor, con un acto de humildad. Padre, si es posible que pase esta copa, que pase. Aún el mismo Jesús, su Hijo amado, nos enseña de la oración. Los discípulos le dijeron: enséñanos a ayunar, enséñanos a cómo pedir diezmos, No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: enséñanos a orar, a establecer una relación con Dios, con el Padre Celestial. Y el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ven la ecuación? Es hablar como lo hace con su esposa, con su esposo. ¿Usted distingue la voz de su esposa o de su esposo? Entre la multitud de gente que le diga gordo, aunque todos volteen, usted sabe que le dijo a usted, aunque se haga flaquito. No. Yo sé cuando mi esposa me dice gordo, y también sé a veces la intención. Gordo, ¿qué dijiste? O me dice gordito, y yo digo, ¿qué? Ese soy yo. Cuando hay una necesidad, cuando están tal vez los niños jugando ahí en la calle y usted está acá en el chisme con la hermana, más bien comunicando el motivo de la oración de la persona. Ahí estás, fíjate que la hermanita que te digo esto para que oremos. Bueno, usted está ahí en esa comunicación y escucha un gemido, un grito. Y aunque haya una multitud de niños, usted sabe que es su hijo, ¿cierto? Es mi hijo. Y la otra, no es cierto. Pero usted sabe que es su hijo. ¿Por qué? Porque conoce la voz de su hijo o de su hija, ¿cierto? Así Dios conoce la voz de sus hijos, de sus ovejas. ¿Ya va entendiendo? Los hijos también deben de reconocer la voz de sus padres. Brian, ¿qué?
Aunque haya muchos Brian, mi hijo sabe que soy yo. Hablo de mi hijo Brian. Mi esposa le dice chaparro, le dice nano, le dice ya le estoy sacando. Pero él sabe que se lo dice de cariño. Oye, chaparro. Mi suegro le dice chaparro, oye, chaparro. Sabe que es su abuelo, por la relación que hay. Si alguien le dice chaparro, ¿qué dijiste? Y se pone el brinco. No, pero cuando sabe que es su abuelo, es mi abuelito, por esa relación que tienen. ¿Me explico? Yo no le digo chaparro, yo le digo Brian. Cuando usted distingue la voz de su hijo, aún, mire, cuenta la historia, es una historia, no es un chisme. No, cuenta la historia de que un padre se tuvo que quedar con los hijos porque su esposa tuvo que ir a cuidar a su mamá al hospital, que estaba grave. Se queda el papá, el cual el padre no estaba acostumbrado a estar cuidando a los hijos, porque aunque estaba en la casa, no estaba acostumbrado a estar atendiéndoles. Sus 5 hijos ahí en la casa. Y cuando es la hora de dormir, ya les dio, a veces los dientes, a veces ya acuéstense. Y siempre ha de faltar, papá, tengo comezón, rásquese. Papá, tengo sed, acostado. Y el papá ahí ya en el 5.º sueño. Y lo despierta. Papá, no puedo dormir, volteate al otro lado. Y ya lo fastidia. Dice, mira, mijo, si me vuelves a hablar, te voy a dar unas nalgadas. Papá, cuando me vengas a dar unas nalgadas, ¿me traes agua? Pero sabe que es su hijo, porque hay una comunión. Y le va a proveer eso que necesita, ¿cierto? No por capricho, sino porque tiene sed el niño. Así también nosotros como padres. Por la oración, Dios responde el clamor de su pueblo en Egipto. ¿Se acuerdan que Dios dice, y Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo en Egipto? ¿Pero por qué lo escuchó? Porque oraron. Alguien abrió la boca. Estamos cansados del látigo de Faraón. Dios, ayúdanos. Y otro comenzó, socórrenos, Señor. Y escuchó el clamor de su pueblo. Por la oración, Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Cuando dice, ¿qué haremos? ¿Qué Dios, qué hago? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Fue una oración, una petición. Por la oración, Josué le dijo al sol, detente. No porque hubiera poder en Josué, sino porque le estaba pidiendo a Dios. Y Dios detuvo el sol. Estamos hablando de algo sobrenatural. Por la oración, Sansón, Dios le dio fuerzas, lo fortaleció para acabar con los enemigos, los filisteos, los enemigos de Dios. Y Dios en la oración, en medio de la oración, Dios te puede fortalecer, reconociendo que eres débil. Sansón reconoció que era débil, así como Pablo dijo, ahora entiendo que mientras soy más débil, entonces soy más fuerte, para que descienda sobre mí el poder de Cristo. Por la oración de Ana, Dios le concedió ser madre. Por la oración de Elías descendió fuego del cielo. Por la oración David recibió misericordia cuando pidió perdón. Por la oración un hombre crucificado junto a Jesús a su izquierda alcanzó la salvación eterna. Y todos ellos eran hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo. La diferencia hacia los demás es que no le conocen. Hablo de los del mundo, no le conocen. Estamos aquí porque venimos a ¿qué? A escuchar su voz. ¿Cuál fue nuestra oración? Señor, habla mi vida. Usted está aquí no porque ahí está el pastor regañándole cada 8 días, sino porque quiere oír la voz de Dios. No al pastor, como algunos se creen dioses ahí en ciertas iglesias. No. En la investidura que Dios le da al pastor, la encomienda es simplemente transmitir el mensaje, no mantener el mensajero. El mensaje es la palabra de Dios, el mensaje es Cristo.
Pero así como he enseñado en otras ocasiones, hay veces que Dios nos hace pasar por situaciones, por circunstancias en la cual Dios puede usar el testimonio del pastor, el testimonio del mensajero, donde a veces el mensaje se vuelve el mensajero y el mensajero se vuelve el mensaje. Y a veces es difícil de diferenciar, como lo he enseñado en el libro de Oseas, cuando Dios le hizo vivir y experimentar a Oseas lo que Dios estaba sintiendo, para que así transmitiera el mensaje. Así se siente Dios. Así han adulterado contra Dios, yéndose a dioses ajenos. Entonces, así como mi mujer me está engañando, así se siente Dios. ¿Me explico? ¿Me transmito? A veces es fácil discernir si alguien está en comunión con Dios. Luego se ve, mire. Y no estoy hablando de perfección, hermanos, pero luego se ve. Cuando hay entre enemistad y pleitos, dice Pablo, donde hay pleitos, celos, contiendas, no son niños, no son carnales. Y le está hablando a los cristianos. Y es para todos, hermanos. Porque está esa comunión con los hermanos. Porque el pecado, mire, el pecado nos aparta. Es fácil cuando una persona está en pecado, discernir cuando una persona está en pecado, se aparta, se aísla, ya no viene a la congregación. Oye, no te hemos visto. No, es que no puedo. Primero se empiezan a justificar. No, es que la pandemia, no, es que esto, lo otro, no, es que y se empiezan a justificar. Y ya después, como su corazón ha sido entenebrecido por el pecado de la desobediencia a congregarse, entonces dicen, no, es más, el pastor anda mal, el pastor dijo esto, y no entienden. Su corazón se endurece, porque el pecado te aparta, y siempre hay un roto para un descosido, siempre. Mire, el agua busca su nivel, siempre va a haber un roto para un descosido. ¿Te fijaste lo que dijo el pastor? Y empieza, ya se empezó a apartar. Y el otro, ¿a poco sí? Sí. No, y si tú nomás vieras así. Ahora, lo estoy hablando de mí, ¿sí? Y lo dijo el pastor. Pero entre ustedes, a veces lo veo, qué inmadurez. Y hablo de todos, hermanos. Qué inmadurez. Porque en los conflictos, hermanos, es donde se ve la madurez. Dice Pablo, y qué bueno que haya diferencias entre ustedes para ver quién es aprobado. Si tú vives una vida de oración con Dios, ¿no se te hará difícil estar en comunión con los hermanos? No. ¿Por qué? Porque nos une. Y la oración eso hace, hermanos, nos une. El ejército romano fue conquistando imperios, naciones, porque estaban adiestrados militarmente. Y una de sus estrategias era de que combatían, y cuando enfrentaban al enemigo y se sentían acorralados, ellos ponían sus escudos, eran de tal manera que los cubría. Habla de más de 1.5 metros, que era de cuero, pero que también tenía hierro a las orillas, y tenía ciertos orificios donde ellos podían atacar. Pero cuando decían los romanos, escudo, y hacían el escudo de tortuga, se reunían, tortuga, y se reunían todos, y se iban de espaldas y se cubrían uno a otro. Entonces venía el enemigo y ellos atacaban, pero cubrían a los débiles. O cuando alguien quedaba herido, los cubrían y lo sacaban y lo iban arrastrando para llevarlo a un lugar seguro. Pero es donde, escudo, donde ponen esa coraza de tortuga a través de sus escudos, y se cubrían, sabían cómo. Eso es la oración, hermanos, comunitaria, cubrirnos unos a otros. El enemigo, escudo, y a la oración, y atacar
¿Con qué? Con la palabra. Escrito está. Viene un enemigo, viene un adulterio, viene un robo, viene algo, escudo y ¡zas! Atacar con la palabra. Que hay debilidad en un hermano, cubrirlo. No atacarlo, no, cubrirlo. Dice, si alguien ha pecado, a los que son maduros, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí o no, hermanos? En Hechos capítulo 19 nos habla un hecho, y lo digo rápidamente, donde nos enseña, donde en el versículo 13, donde había algunos que se ponían cuando llegó Pablo a Éfeso, y ahí llegó a enseñarles. Pero dice la escritura, comienza, pero algunos de los judíos, versículo 13, exorcistas ambulantes, y fíjense que eran judíos. Exorcistas eran aquellos que, según ellos, tenían poder para expulsar demonios. Dice, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Quiere decir que no le conocían. Ellos no dijeron, por Jesús mi Salvador, en el nombre de Jesús, sal fuera, demonio de demonios. Cuando, mire, Jesús nos dio autoridad, no solamente al pastor, sino a todos sus discípulos, donde hay una investidura, donde inclusive, ¿se acuerda que los discípulos llegaron contentos, dijeron, hasta los demonios se sujetan en tu nombre? Ahora, cuando dice Jesús, nos dio autoridad, de echar fuera demonios, no de atarlos, echar fuera demonios. Hay una autoridad en nosotros como cristianos, no solamente el pastor, no solamente el que predica, no solamente el que va, no, todo cristiano, hay una autoridad investida en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo hacemos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Pero para esto, imagínense que llegara Jesús. ¿Cuál Jesús? Pues no sé, muchos Jesús, pero un Jesús que predica Pablo. No había una relación de estos exorcistas con Jesús, no le conocían. Pues Jesús, ¿cuál Jesús? Jesús Jesús aquel, hay muchos Jesús. Porque Jesús habla de Salvador, y para muchos su Salvador es Buda, es Mahoma, es Alá, es la chimoltrufia. Pero para nosotros tenemos que identificar nuestro pastor, nuestro Salvador, conocerle, saber quién es Jesús, y predicamos de Jesús y a este crucificado. Entonces dice que llegaron ahí, os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, eran los hijos del pastor, como quien dice, y no tenían autoridad. Miren hace una diferencia, ¿cierto? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conocemos, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, pero no le conoces. ¿Con qué autoridad podrías tú decir en el nombre de Jesús que salga ese espíritu malo de mi hijo? ¿Se acuerda aquel hombre que llegó con Jesús, que llegó primero con los discípulos y les dijo, traje a mi hijo porque llega un espíritu sordomudo y le toma y le hace echar espumarajos a mi hijo? Lo traje a tus discípulos y no pudieron sacarlo. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráelo para acá. Y dice que lo sacó. Pero aquí estamos hablando de que de esa autoridad que hay en Jesús. Pero ¿con qué autoridad
Porque por eso después le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Porque hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Pero si no oras, ¿con qué autoridad, con qué respaldo de parte de Dios podrías hacer cosas? Podrías hablar la palabra de Dios. No hay un respaldo de parte de Dios. Estoy hablando de la oración, hermanos. Amén. Es conocerle, hermanos, relacionarnos con Él. Mire, yo no pretendo avergonzarle. Vamos a la escritura en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y aquí habla de un episodio donde Jesús viene caminando a sus discípulos sobre el agua. Pero antes de esto, habla en la escritura que nos enseña en Mateo, en Juan y en Lucas, nos habla de que había alimentado a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pececillos. Los alimentó, fue algo sobrenatural. Para esto los discípulos debían de estar, wow, este es el Mesías, Él es el proveedor, Él es el pan de vida. Sin embargo, vamos a entender qué es lo que nos quiere enseñar. Dice el versículo 22, enseguida, quiere decir que después de que hizo el milagro, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos que Jesús ordenó, ¿cierto? Ellos obedecieron. No cuestionaron. No, te esperamos aquí porque mira que si vienen los fariseos, vienen... No, ellos obedecieron. Estaban aprendiendo a discernir y a obedecer. Ellos no sugirieron, bueno, y si nos vamos mejor por este otro lado. No, ellos obedecieron, ¿cierto? Ahora, ¿de qué serviría obedecer y no creer? ¿Usted obedece porque cree o cree para obedecer? Mire, déjese lo planteo de esta manera. Nosotros no obedecemos para ganar la salvación. No, primero creemos, y porque creemos, obedecemos. Y ellos estaban en eso, obedecieron, no cuestionaron, ok, y subieron a la barca e iban. Se habla de era el mar, no era un río, no era un mar de kilómetros. Se habla de que cuando llegaron a la mitad eran como 5 kilómetros. No tengo la conversión así en millas. Ellos hablan de que, ahí habla de que el Señor les dijo ir. Las órdenes eran claras y precisas, ¿cierto? El Señor nos dice esto, ir y predicar el evangelio. No te está preguntando, no te está sugiriendo, ¿tú qué sugieres? ¿Irás o no iré o no iré? No. Ve, predica el evangelio, vive el evangelio. El Señor nos dice, perdona. No, pero es que si tú supieras lo que me hizo, perdona. No cuestiones. Porque si mi Padre que está en los cielos, si tú no perdonas, mi Padre no te perdonará. ¿Qué no se entiende de eso? No, pero es que me hicieron, es que... Perdona, madura, crece. Ama. No, pero es que si no me ama, no te amo. No, ama, es obediencia. Un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Ama. Permanece. El que no permanece será echado fuera. Guarda, retén, obedece. Es un mandamiento. Habla de oír. El que tenga oídos, oiga. No, pues todos tenemos oídos, pero habla de un entendimiento. Entiende. A veces que nos dice quédate quieto. Mire lo que sigue diciendo. Aquí en Marcos, hablando de la misma
una concordancia de este episodio nos habla en Marcos 6:48, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Mire lo que sigue diciendo aquí el versículo 23: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, aquí es donde voy a introducir lo que nos dice el evangelista Marcos. Dice: y viéndoles, usted lo puede comprobar en Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Cuántas veces nos sentimos como ellos, cansados del camino? Ay, otra vez la iglesia, ay, otra vez, ay, el pastor quiere que vayamos a la oración, ay, el pastor quiere que otra vez va a empezar con sus cosas. Pues no venga. No se cree. Mi intención es que venga, la exhortación es que venga, pero tampoco lo quiero a fuerza. Dice, ¿cuántas veces nos sentimos como ellos, cansados de luchar porque los vientos son contrarios? El pastor va en contra de mí. No, yo quiero que crezcas, que madures, que evidencies, que des testimonio a los demás de que estás creciendo, de que puedes perdonar, que puedes amar. No te pongas al tú por tú con la otra persona. No, aquí es donde se va a ver quién es más maduro que otro. Cuando nos enfrentamos a las tormentas espirituales y emocionales y nos sentimos sacudidos por los fuertes vientos adversos, todos enfrentamos adversidades. ¿Cómo está tu vida hoy? Tal vez viniste con una aflicción, tal vez viniste porque tus hijos, tus hijas, tus padres, tal vez hay un enfermo, una necesidad, falta de trabajo, o no has trabajado, estamos en una pandemia. Aunque creamos que ya pasó. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo están tus vientos? ¿Están contrarios o van derechito? Mire, hay ocasiones en las cuales cuando nos reunimos a la oración, al servicio de oración, hay motivos escribimos las razones por la oración, si alguien trae una petición. Y hay veces que me doy cuenta que ninguno de ellos trae ninguna necesidad. Bueno, hay necesidades en el cuerpo de Cristo, aquí es donde intercedemos por los demás. Pero digo, qué bueno, gloria a Dios. Hay veces que yo me siento, no, pues no tengo una necesidad en sí apremiante, no. Pues mis vientos van derechos y con Dios. Pero vendrán días cuando no hay trabajo, pastor. Así estoy, no hay trabajo. Y aunque hay mucho trabajo, no tengo trabajo. ¿Tienes trabajo? Sí tengo trabajo, lo que no tengo son empleados. Pues no hay gente que quiere trabajar. ¿Por qué? Porque sienten que sus vientos le van. No, aquí hay cheque del gobierno. Bueno, esa parte, omita esa parte. Pero el hecho es de que hay ocasiones en las cuales hay vientos contrarios. Santiago nos enseña, cuando vengan las pruebas, nos está garantizando de que va a haber pruebas, hermanos. No solamente el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que no pase por pruebas. Y sabe, no recuerdo, estoy haciendo un esfuerzo, no recuerdo quién vino. ¿Cómo estás, pastor? Que me diga, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás, pastor? Yo vengo de dos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aunque vea que sus vidas andan para la raza, todo bien. Bueno, si no quiere ayuda, pues no. La ayuda de parte de Dios, por supuesto. Ándale, pues siga remando con sus vientos contrarios. Yo quiero enseñarles. Pero yo también soy una oveja. ¿Sabía eso? Yo también tengo emociones. Tengo sentimientos. ¿Cómo estás, pastor? ¿Sí has trabajado? ¿O pastor, si es esto? ¿O estás bien de salud? Ahora, no vengo aquí para... No. Yo me refugio con el Señor. He aprendido a descansar en el Señor. No en ustedes, hermanos. Y no menosprecio. Ese no es el punto. No, sino que he aprendido
a descansar en el Señor. Él es el que me da el descanso, no ustedes. Dios los puede usar a ustedes para que yo descanse. ¿Sabían que el pastor también necesita vacaciones? Y que se las paguen. No, pues sí es cierto, hermanos. Aunque sí es cierto. ¿Qué no es digno el obrero no es digno de su salario? Y cuando pastor, aquí tenga su ofrenda para sus vacaciones. Ay, estoy sacando mis frustraciones. Échale, pastor. ¿Cómo está tu barca? Y los que van contigo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están amargados? ¿Están amargadas tus hijas? ¿Están de renegados, renegadas ahí? ¿Por qué? Pregúntate por qué. ¿Ejemplo les has dado de una madurez, de superar las pruebas? Aquí están mis hijos. Ok, perfecto. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, amigo? ¿Cómo estás? Tal vez no les gustan las cosas a veces como se las digo, pero pregúntese si lo que le estoy diciendo es correcto o no. Evalúelo. Como padres cometemos errores, ¿cierto? ¿Amén? ¿Padres? ¿Sí? Hijos, ¿sí saben de que sus padres cometen errores? Sí, desquítese ahorita, hay chance. Dice que cerca de la cuarta vigilia, a medianoche, cuando todo está más oscuro, hermanos, cuando el temor nos puede sobrevenir y apoderarse de nosotros, cuando las circunstancias todas son adversas, los vientos contrarios y no ver para dónde vamos. Era de noche, ellos estaban experimentando un temor y vino a ellos, dice la escritura. Mire cómo dice, tomando la escritura que nos enseña bueno, no la tengo, pero bueno, aquí es lo que le estoy leyendo. Y dice, y vino a ellos. Dice la escritura que primero les vio, aunque ellos ya no podían ver a Jesús, porque ya estaban de noche, por supuesto, oscuro. Y no solamente eso, sino que había tempestad, vientos contrarios. A veces no se puede ver, no sé si usted ha andado a mar abierto cuando no se puede ver, porque no puede resistir por los vientos, porque las olas y todo, no puede verlo, a menos que traiga protector, y aún así no se puede ver, o no se puede ver con claridad. Bueno, en el caso de ellos, dice, aunque ellos le habían perdido de vista, Él siempre los estaba viendo. Por eso dice la escritura, y viéndoles Él, dice que fue después con ellos, pero habla de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él siempre les estaba viendo, les estaba observando, y después dice, y vino. Él llegará al momento preciso. Él no llegará antes ni después de tu prueba. Él va a llegar al momento que Él tiene establecido para ti, para preguntarte, ¿aprendiste? ¿Entendiste por qué te hice pasar por esta necesidad? ¿Entendiste la prueba? No, pero es que no me. Y si no maduras, ¿qué va a pasar? Repite ese examen, ¿cierto? La prueba. Dice, y después vino. Él llegará al momento preciso, y puede ser en el lugar donde menos te imaginas. Tal vez ahí donde estás escuchando un canto de alabanza, de adoración, y hiciste las del mundo a un lado, y estás escuchando una adoración y estás pensando en tu prueba, en tu necesidad, ay, que sí, y escuchas el canto y estás meditando la letra que va de acuerdo a la escritura, y Dios puede usar ese canto como un detonador para que, ya entendí, alabaré, 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 levántese, pantalla. Puede ser en el lugar donde menos te imaginas y de la manera que menos imaginas. Ellos jamás imaginaban de que Jesús iba a venir caminando hacia ellos sobre el agua. Bueno, Dios puede darte la respuesta a través de una provisión de quien menos esperas, tal vez hasta de un inconverso, o tal vez a través de un hermano, de una hermana, o de la congregación, o que alguien está intercediendo por ti, está orando por ti.
Regresando a Mateo, mire lo que dice el versículo 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Se turbaron, dicen las otras escrituras, se turbaron, sintieron temor. Ahora, vamos a ser claros y objetivos. ¿Qué haría usted? A lo mejor usted dice: no, muy espiritual. No, yo sí le diría a Jesús, qué bueno. No, no es cierto. Siendo, es algo sobrenatural. Y usted está en lo natural. Hay agua, la tienta, lo ve, lo huele, todos sus sentidos, sus 5 sentidos están activos. Está agarrado ahí de la barca y con miedo, y ve al Señor caminando. ¿Qué va a decir? Alabado sea el Señor. No, va a sentir miedo. ¿Sí o no? Usted muy vale, no, yo lo sabía que iba a venir. ¿Quién nos defenderá de estos vientos? No, iba a sentir temor. Ahora, mire esto. Hay una gran diferencia del temor del mundo al temor de nosotros. El temor de nosotros, ¿se acuerda cuando Moisés dice que la zarza habló? Hablando Cristo, Moisés, y él se postró, sintió miedo, pero de ese miedo, de ese temor reverente, por eso se postró. No salió corriendo, porque saben, en la voz de Jesús, en la voz de Dios, aunque nos hable en un torbellino, en un terremoto, en algo, nos postramos en adoración. Conocemos la voz de Dios. ¿Se acuerda cuando Elías había huido temiendo a Jezabel? Esa mujer tóxica que sobreabunda. Bueno, ahí estaba esa mujer y salió huyendo él, y estaba en una cueva allí, y dice que vino Dios: ¿qué estás haciendo aquí? Pero cuando en ese momento dice que hubo un temblor, y dijo, y Dios no estaba allí en el temblor. Hubo un torbellino y Dios no estaba en el torbellino. Dios dice que también hubo una columna de fuego y Dios no estaba en la columna de fuego. Pero cuando hubo un silencio apacible, ahí Elías se postró, dijo: aquí está Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión con Dios. Ahora, en esas manifestaciones, Dios ya se había manifestado anteriormente en el pueblo de Israel, pero él supo discernir. ¿En qué? En la oración. Aquí está Dios. Y Dios le habló. Puede ser un viento apacible, puede ser un terremoto, pero usted debe de aprender a discernir. ¿Cómo? A través de la relación con Dios, en la oración. El temor dice la escritura que echa fuera, el amor de Dios echa fuera el temor. Es un temor reverente de ver su santidad y de no querer fallarle, no de querer hacer, no de no querer acercarse a Él, porque el amor de Dios echa fuera el temor. El temor del mundo es diferente. Cuando Pedro, es que me estoy distendiendo, pero cuando Pedro vio que el Señor, a través de su palabra, cuando le dijo: echa la red a este lado, y eran muchos los peces, sintió temor. Dijo: apártate de mí porque soy pecador. Él no era convertido todavía, pero más adelante él entendía, y que a pesar de todo se acercaba a Jesús, a pesar de sus errores, a pesar de haberle negado, porque negó al Señor Jesucristo. Pero cuando tuvo la oportunidad de volverse a encontrar con su Maestro, con su Salvador, corrió y se despojó y se echó el clavado al agua y fue hacia Él. Y fue cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Porque por la relación que tenía, se confesó. Hubo una relación que restableció su comunión. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos que reconocieron la voz de Jesús. Ahora miren lo que dice aquí. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Pero aquí no está hablando de que Pedro estaba tentando al Señor Jesús, porque ya sabía él que no puede tentar a Dios. Él estaba aprendiendo a caminar con Jesús. No solamente eso,
sino que él quería experimentar. Dame de esa agua. Yo quiero ser igual que tú, Señor. Yo quiero caminar junto contigo. Esa es la intención de Pedro. Ahora, versículo 29, y él le dijo, ven. ¿Qué dijo la escritura en Juan? Mis ovejas oyen mi voz y obedecen. Ya no sintió temor Pedro. Tanto así dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua para ir a Jesús. Habla de que obedeció y confió. Pudo haber obedecido, no, obedeció en confianza. Ahora sabemos de que su error fue de mirar las circunstancias, de que quitó la mirada del Señor. En el versículo 27, 28 y 30 dice, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro no estaba tentando al Señor, como ahorita ya lo expliqué. Pedro pudo hablar de su experiencia de haber caminado sobre las aguas. Dice que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, ¿cierto? Bueno, miren, los demás fueron testigos, nada más. En mi caminar como pastor, ha habido algunos hermanos que dicen que sintieron el llamado del pastorado o el llamado para trabajar en el ministerio, pero en su pasividad, maybe ya merito, ya casi llego, no obedecieron y se quedaron. Ellos están siendo testigos de lo que Dios está haciendo en otros que obedecieron. ¿Me explico? Y está en ti. Si Dios te dice, aspira a la alfombra, aspírala. No es nada menospreciable, es obedecer. Amén. Mire, hermanos, ustedes saben, los que estuvieron, que empezamos la congregación, de qué ejemplo les dimos, cómo empezamos, haciendo, no solamente diciendo, pues no había nadie. Empezamos. Dios me ha dado la virtud de ver nacer esta congregación. Hay otros pastores que ya los llamó para pastorear una congregación. Gloria a Dios. Dios es el que llama. Pero a algunos nos dio la bendición de ver nacer la congregación. Dijo Pablo, sufro dolores de parto hasta no ver engendrada la nueva naturaleza en ustedes. Es una virtud de parte de Dios que Dios me ha dado de ver crecer esta congregación, de ver nacer y crecer esta congregación. Pedro pudo hablar de su experiencia de haber caminado sobre el agua. Los demás solamente fueron testigos, los demás no. Pedro sí dijo, yo sé lo que se siente caminar sobre el agua. Fallé, es cierto, tuve temor, es cierto, pero caminé. Tuvo fe. ¿Por qué? Porque supo discernir la voz de su maestro. ¿Quién le estaba llamando? Ven. Los demás no, aunque se haya comenzado a hundir en ese momento de tempestad por haber quitado la mirada de Jesús. También él sabía quién le podía ayudar en semejante tempestad. Cuando él iba a caminar, se comenzó a hundir. Mateo, ven, ayúdame. Juan, ayúdame, échame la red. No, que dijo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque conoce a su pastor. Él conocía a su pastor y sabía quién le podía ayudar. Amén. ¿Sabes quién te puede ayudar en tu necesidad, en tus vientos contrarios? No es el pastor humano, es el pastor de pastores. Dios me puede usar para llevarte una palabra, tal vez para llevarte de comer,
para ir a la oración contigo en el hospital. Es otra cosa. Inclusive para ir a exhortarte directamente, derecho al pecho, para que no vayas, es que tal vez lo dice, no, derecho al pecho, ¿cómo va? Le hago una pregunta, ¿usted conoce y distingue la voz de su pastor? Mire, yo distingo entre muchos pastores la voz de Chuy Olivares. ¿Por qué cree? Porque lo escucho continuamente. Sé distinguir la de Tony Martín del Campo, la de Antonio Ortiz, la de Chava, la de Julio, la de los pastores, inclusive algunos pastores que no les conozco su rostro, pero conozco que son de casa de oración porque salen en la página de casa de oración, y gloria a Dios. No les conozco físicamente, no les he saludado, a lo mejor los he saludado ni he sabido que ellos son los que predican, pero reconozco su voz. ¿Me explico a lo que voy? ¿Usted conoce la voz de su pastor? Que diga, no, sí, él es mi pastor. ¿Quién es el que está hablando? ¿Sabe? Ahí salió en el radio, ahí salió en el radio. Pedro sabía quién era su pastor. Pedro supo, mire lo que dice el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro supo distinguir la voz de su pastor aún en la exhortación, porque lo estaba exhortando. ¿Por qué dudaste, Pedro? Estabas caminando sobre el agua, algo sobrenatural. Miren, yo no puedo hacer lo que estoy haciendo si no le hubiera creído. ¿Me explico? No me estoy poniendo de más, hermanos. Usted no estaría aquí si no le hubiera creído. Su matrimonio no se hubiera restaurado si no le hubiera creído. Bueno, créanle hasta el fin. Crea que Dios puede usar a sus hijos, a sus hijas. A usted mismo lo puede usar. Déjese usar por el Señor. Pedro supo distinguir la voz de su pastor aún en la exhortación. ¿Usted sabe distinguir cuando Dios le habla en la exhortación por medio de su pastor? ¿O cuando es un hombre el que está hablando? Porque también soy un ser humano y me puedo equivocar, y eso lo reconozco y les pido disculpas. Ahora, si usted se va a amargar, no me culpe a mí. Venga conmigo. ¿Sabe qué, pastor? Usted me dijo esto. Ok, perdóneme. ¿Habrá algo que no se pueda solucionar con el perdón, hermanos? ¿O qué más quiere? ¿Que vaya y le construya? No, perdón, es todo. Y la otra persona perdona y ya, se restaura la relación. Sigamos adelante. Es todo, hermanos. Recuerde que tenemos un Dios sobrenatural y tenemos que entrar en esa dimensión espiritual, y es la oración la que establece nuestra comunión con Él, y esa relación nos ayuda a madurar, a crecer en la fe. En este mismo, en el Evangelio, de lo que está hablando de cuando Jesús caminó sobre el agua, en Juan capítulo 6:52 dice así: porque aún no habían entendido, dice que ya cuando regresaron y estaban sorprendidos y maravillados, ya regresaron, se subieron a la barca. Note que Jesús no llegó cargando a Pedro. Ay, ayúdame, Mateo, aquí te va. No, los dos subieron a la barca. ¿Hablando de qué? De que la fe de Pedro se restauró, creyó y pudo caminar nuevamente sobre el agua, y los dos subieron a la barca. ¿Me entiende? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por eso mencioné el episodio pasado, el capítulo de Juan el capítulo 6, también aquí en Mateo capítulo 14, donde había alimentado a más de 5,000 personas. Todavía no lo discernían y están viendo a Jesús caminar, pero da la razón por qué no. Por la dureza de su corazón. La incredulidad puede ser una barrera para ti, para que sigas avanzando. ¿Por qué los otros no caminaron sobre el agua? Por su incredulidad y la dureza de su corazón. Ahora recuerden de que ellos estaban en un proceso todavía. Estamos aquí en Mateo capítulo 14. En el capítulo 16 Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre?
Y aquí Pedro ya dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Por la experiencia que había tenido con Jesús, porque había caminado con Jesús, porque había comido con Jesús, habían dormido tal vez a la intemperie ahí con Jesús. Conocían la voz de su maestro, la voz de Dios a través del Señor Jesucristo, y ahí pudo entender: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Por la comunión que había entre ellos. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En la misma presencia de Dios, calma los vientos en nuestras vidas. En otro episodio habla que el Señor Jesucristo, andando en la barca con ellos, que iban de un lugar a otro, y ahí se levantó una tempestad y el Señor iba dormido, recostadito, y tal vez arrulladito con las olas, y se levantó la tempestad, y ellos: sálvanos, ¿qué no ves que perecemos? Quisieron regañar a Jesús, más bien le regañaron, y Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿por qué dudáis? Y los exhorta. Jesús ya les había dicho: y aquí hay uno más grande que el templo, y aquí hay uno más grande que Salomón, y el sábado no fue hecho para, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, y aquí está uno mayor que el sábado, donde puede haber descanso. Por eso en Jesús, hermanos, está el descanso. Jesús, miren, aunque cuando vino la tempestad, cuando venga la tempestad a tu vida, los vientos contrarios, a través de tus hijos, tal vez la situación, enfermedad, escasez, algo, asegúrate que el Señor vaya contigo en la barca. Él es fiel. Los infieles somos nosotros, porque también está la oportunidad cuando la iglesia de la Odisea lo habían echado fuera. Por eso Él dice: si alguien oyere mi voz y abriere. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Oh, eres ciego, estás desnudo, humíllate delante del Señor. Lo habían echado fuera. En cada prueba, hermanos, cabe la posibilidad de que la repruebes. Si no, no sería un examen. Por eso es examen, una prueba. Y Dios nos hace pasar por pruebas para que a través de esas pruebas nosotros crezcamos y maduremos. Pero si usted sigue reprobando esa prueba de la amargura, el resentimiento, la avaricia, la codicia, ahí se va a quedar estancado y va a ver que los demás avanzan. Adiós, adiós. Porque no quiere madurar, no quiere crecer. ¿Por qué? Porque se aparta, se aísla. No, yo acá solo. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo que va con las 100 ovejas y una se le descarrila, se va sola. Dice que va y deja las 99 seguras. Él no es negligente, las deja seguras ahí en el templo y va por la que se descarga. Y si la encuentra, ¿por qué? Porque cabe la posibilidad de que venga el lobo y se la coma. Cabe la posibilidad que por la torpeza de la oveja se vaya a un despeñadero. ¿Por qué? Por torpe, por negligente, por apartarse. Somos el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir: yo soy la mano y yo puedo hacerlo todo. No puedes, reconócelo. Reconoce que vas en tus vientos contrarios. Tienes que reconocer. Si no, no eres iglesia. Nadie es independiente aquí. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y lo que te va a unir más a Cristo es la oración. Y tal vez no quieras venir a la oración. No vengas. Pero eres tú el que te estás perdiendo la oportunidad de crecer y superar las pruebas que Dios te está poniendo. Porque no es el pastor el que te está exhortando. No es el pastor que te quiere avergonzar. Porque aquí sabemos, y tú sabes los que vienen y los que no vienen. Podrás poner excusas y pretextos,
No se los des al pastor, aunque habrá la oportunidad que te diga, ¿por qué no vienes? No, es que, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Hay una razón justificable? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué haces después de que te salvó? Y que calma los vientos contrarios en tu vida. ¿Qué hiciste después de esta pandemia? ¿Qué hiciste después de que Dios te trajo trabajo? ¿Qué hiciste después de que te sanó a tus hijos? ¿Qué hiciste después de que superaste esa prueba junto con Él? ¿Qué hiciste? ¿Te apartaste? ¿Qué dijiste? ¿Yo solo? ¿Qué estás haciendo? Aquí dice que le agradecieron, le adoraron. ¿Le agradeces? ¿Cómo? ¿Solo? En oración, hermanos. En oración, hermana. En este mismo episodio, en Juan capítulo 6, versículo 21, dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Nótese otro milagro. Iban a la mitad apenas del camino, a la mitad del mar. Pero cuando reconocieron a Jesús, escucharon la voz de Jesús, Jesús subió a su barca, enseguida llegaron. No es lo mismo now que right now. Estamos enfermos de pandemia, de este virus. No es lo mismo que te diga el doctor, estás enfermo de la pandemia, a que te diga, estás enfermo y te vas a morir now. ¿Cuántos meses me quedan por vivir? 9 meses, no, 9, 8, 7, 6. Es lo que te dice el Señor, es lo que te está quedando. ¿Sí estás entendiendo el mensaje? Es lo que te está quedando. Apresúrate, no te quedes, porque los que siguen van a seguir ahí en sus fuerzas, en sus vientos contrarios. Yo no hago mis fuerzas, yo solo. Un roto con un descosido, ahí nosotros solos aquí. Un roto para un descosido, siempre habrá. Busque al Señor mientras pueda ser hallado en oración. Reconozcamos su voz en su palabra, en la predicación y sobre todo en la oración. No tiene que esperar a que Dios le hable a través de la tempestad, de una pandemia, a través de una enfermedad, de una escasez o de la muerte de un ser querido. Cuando usted establezca una relación con Dios en la oración, también experimentará la paz que sobrepasa el entendimiento, aún en su tempestad, aún en contra de sus vientos contrarios, aún cuando quite la mirada del Señor Jesús, aun cuando le falla el Señor Jesús y que vea más su problema que el Señor Jesús, dígale en oración: sálvame, que perezco. Dígale como dijo Pedro, dijo: sálvame, Señor, sálvame. ¿A quién iremos, hermanos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. No endurezcan su corazón, hermanos. Póngase de pie. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te
justicia permanente son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Al comenzar dijimos en la oración: Señor, habla mi vida. La pregunta es: ¿Dios ha hablado a su vida hoy?